Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hacer un programa especial y especialmente interesante y bueno. Vamos a conversar con el doctor Kenneth Ramírez, buen amigo, quien es licenciado en Estudios Internacionales, tiene un máster en Economía Petrolera, es doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Central. Vamos a discutir sobre diversos temas, pero particularmente en aquellos temas que están vinculados al tema geopolítico como reza pues, en el espíritu de nuestro programa. Vamos a comenzar, querido amigo Kenneth, discutiendo el tema de Guyana. Hoy en día Venezuela está enfrentada a una, digamos, avalancha mediática por cuanto el gobierno guyanés ha ejercitado o ha violentado lo que nosotros hemos respetado a lo largo de muchos años, que era el Acuerdo de Ginebra, en tanto que Guyana ha ido un poco más allá, violentando lo que reza en ese acuerdo, permitiendo pues, que empresas extranjeras exploren y exploten petróleo en la zona que está en reclamación, afectando no solamente la zona de reclamación, sino incluso nuestra salida al Atlántico, por cuanto son prospecciones que se están haciendo que ponen en peligro el interés nacional venezolano. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, Kenneth? Bueno, en primer lugar, te agradezco la invitación aquí a vertvnoticias.com. Un tema absolutamente pertinente. Desde el 2011, con Donald Ramotar, habíamos venido observando una postura maximalista y por la vía de los hechos consumados de parte de Guyana, intentando desconocer lo que era el Acuerdo de Ginebra. Y como bien señalabas en la introducción, ya pasando incluso de las propias áreas que están sometidas a diferendo, a incluso intentar cerrarnos la salida al Atlántico, y lo cual implicaría una gravosa pérdida de recursos de petróleo, gas y por supuesto, un tránsito marítimo crucial para el país. Lamentablemente, después de las elecciones del 13 de abril, vemos que David Granger, en Guyana, hemos visto que David Granger, que es el nuevo gobierno, ha mantenido lamentablemente esta postura de seguir, digamos, con una posición maximalista respecto a esas reivindicaciones que quieren hacer, desconociendo lo que es el Acuerdo de Ginebra. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro acaba de sacar esa zona de defensa insular y marítima integral atlántica, que viene a representar una posición maximalista desde el lado venezolano y una suerte de respuesta a esta posición guyanesa, pero evidentemente que ha dejado deslizar el tema de recuperar los buenos oficios, con lo cual observo que a pesar de todo el componente mediático que esto ha tenido, sobre todo porque Guyana ha señalado de que si se envía la Armada, ellos van a responder de manera contundente, y han señalado incluso los instrumentos militares de una manera, creo que absolutamente tremendista, dado que Guyana es el débil en esta correlación de fuerzas. Sin embargo, bueno, creo que se ha dejado deslizar el tema de rescatar el Acuerdo de Ginebra, y ya el nuevo canciller guyanés habló de tratar de someter el tema a Naciones Unidas y llamar al secretario general, con lo cual habría una posibilidad de intentar, vía secretario general, de buscar nuevamente ese buen oficiante, que es un poco lo que señaló el presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, este buen oficiante requiere, y esto es crítico para Venezuela, que sea un buen oficiante que no tenga un pasaporte de la Commonwealth, o sea, que no existan unos intereses creados, ¿no? Estos países del Caribe, generalmente, tanto los gobiernos de Acción Democrática y COPEI como los gobiernos del PSUV, lamentablemente dejaron que unos buenos oficiantes con pasaportes vinculados, digamos, por raíces históricas, culturales, esos pasaportes de esos buenos oficiantes se terminen siendo nombrados un jamaiquino, por ejemplo, que como era Norman Girvan, ¿no? Que en todo caso, aunque evidentemente era un negociador profesional, qué duda cabe que tenía una suerte de proclividad hacia la posición guyanesa. Entonces creo que esto es fundamental, ¿no? Dado digamos, impasse tan agrio que se ha abierto a través del cruce de declaraciones entre ambos gobiernos. Llama mucho la atención, doctor Ramírez, querido amigo Kenneth, pues, que Venezuela, que en efecto tú lo has señalado, Venezuela ha actuado desde el punto de vista de lo que se dice pues, en la jerga del derecho internacional de bona fide, actuando de buena fe frente a Guyana, aceptando pues que el oficiante
designado pues, por las Naciones Unidas, tal como reza en lo establecido por el Acuerdo de Ginebra, como uno de los elementos importantes para encontrar una solución pacífica a esta controversia, siempre fuera un hombre proveniente justamente del espíritu del Commonwealth, y que, bueno, en última instancia, en mi opinión, siempre ellos han respondido al interés de esas islas, han respondido al interés de su condición de excolonias inglesas y que mantienen un solo espíritu, el mismo espíritu de la filosofía de Westminster, de procurar maximizar sus posibilidades y no permitiéndole a las personas, a los países con los cuales están enfrentados, mayor posibilidad de desplegar sus habilidades y sus capacidades, con lo cual la Venezuela ha sido víctima de esa relación con Guyana. Ahora bien, Venezuela ha aprendido, en mi opinión, yo creo que esto es un aprendizaje para Venezuela y debe observar las relaciones internacionales, sus relaciones exteriores y la conducta, como se dice, pues que la política exterior es la conducta del Estado venezolano, en este caso venezolano, frente al mundo exterior, justamente desde una perspectiva del realismo político, comprender que en las relaciones internacionales no hay amistad, no hay hermandad, sino hay intereses. Yo comprendo, yo me coloco en los zapatos de Guyana, y Guyana también, yo haría exactamente lo mismo que está haciendo, porque responde, busca maximizar sus beneficios en la zona y busca reducir al mínimo las posibilidades para que Venezuela pueda decir algo acerca de la titularidad sobre el territorio del Esequibo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que Venezuela debe aprender a tener una postura realista frente al mundo exterior? Efectivamente, Venezuela le ha faltado mucho realismo. Hemos visto incluso que justamente la postura más bien con una falta de firmeza clara hacia Guyana, apelando un poco a la hermandad latinoamericana y caribeña, que es mucho de ese idealismo latinoamericanista de toda la vida, ha estimulado pues, a que Guyana cada día sea más maximalista en sus reclamos hacia Venezuela, hasta el colmo de querer ya prácticamente dentro de sus interpretaciones cerrarnos y quitarnos parte de la fachada atlántica que se desprende de ese prolegómeno de lo que sería el Delta Macuro. Entonces, evidentemente que a Venezuela le falta mucho más realismo en su política exterior. Y aquí, justamente en este tema concreto con Guyana, justamente el realismo político invita a que las políticas exteriores sean políticas de Estado. En ese sentido, creo que... No ideologizadas. No ideologizadas. No marcadas en el espíritu de un hombre mesiánico y prometeico. Y no contaminadas por esa diatriba política interna. Ciertamente. En consecuencia, creo que lo que cabe en este momento del lado venezolano, porque además Guyana ha venido... y esto es importante, Eloy, ha venido siendo incluso mucho más hostil hacia Venezuela, con actos mucho más unilaterales. Incluso la anterior canciller, Caroline Rodríguez Birquet, habló de la posibilidad incluso de desconocer los buenos oficios e intentar llevarnos a la Corte Internacional de Justicia, sin que esto mediara un proceso de convergencia y de acuerdo con Venezuela. Y justamente le damos el momento político. Ellos están calculando eso justamente cuando Hugo Chávez cae enfermo y luego muere. Es decir, que Guyana está haciendo los cálculos de investirnos justamente en un momento donde hay una crisis política aguda, donde hay una crisis económica importante, y en consecuencia lo que cabe aquí de una manera realista es que las fuerzas políticas dejen aparte esa diatriba, esa acritud, ¿no?, de esa polarización que ha estado vigente a lo largo de estos últimos 15 años, y se intente buscar una posición de convergencia en este aspecto concreto que atañe al interés nacional, porque estamos hablando de la integridad territorial del país, estamos hablando de recursos cruciales, estamos hablando de una salida estratégica. En ese sentido, creo que es importante que, por un lado, el gobierno abra un compás de diálogo y llame a la unidad a todas las fuerzas políticas, y creo que la Mesa de la Unidad debería dar un apoyo crítico,
No, y si cabe al señalar gobierno. que ellos son los culpables del desenlace de esta situación política que estamos viviendo. Puede señalar cualquier Señalarlo, argumento. pero y que el gobierno debe asumir, me perdona que te interrumpa, debe asumir con humildad cuál ha sido su cuota inmensa de responsabilidad frente a esta situación de lenidad, de inconsecuencia con el interés nacional. Puede hacer una postura de apoyo crítico y ahí estarían las críticas pueden ir de allí, pueden señalar que de alguna manera que habían subrayado de hace mucho tiempo la Mesa de la Unidad en algunos comunicados que el tema de Guyana ameritaba atención. Por ejemplo, la necesidad de un negociador a tiempo completo. Roy Chatterton tiene un cúmulo de actividades que no le permiten realmente abocarse a un problema que ha venido calentándose en los últimos años. Las críticas pueden, digamos, ser varias, pero creo que la postura consona y de seriedad, y aparte de una fuerza que aspira a ser gobierno en Venezuela, una fuerza que ha reivindicado el camino democrático, una fuerza que aspira a llenar de un proyecto y de ilusión a Venezuela, es un apoyo crítico para que en este momento se entienda bien que esto es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, no es un tema de la política en minúscula, es un tema de la política o la geopolítica, Así como es es este programa en mayúsculas. Así es. Ahora bien, fíjate lo siguiente. Napoleón Bonaparte gustaba citar una frase que me gusta a mí siempre reiterarla, que decía que las guerras se ganan con recursos, recursos, recursos y más recursos. El caso es que Venezuela siempre dispuso de unos conjuntos, unos recursos humanos, todos especializados, todos conocedores, expertos negociadores, particularmente con el tema de Guyana, y que hoy en día están fuera de la Cancillería, están fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores y quienes podrían ocupar justamente la primera línea pues, de la negociación en términos de seriedad, en términos de responsabilidad y con conocimiento de causa. Sin embargo, Venezuela está prácticamente huérfana de ese tipo de ejecutivos, de expertos, y coloca al país en una situación muy peligrosa estas actitudes que está realizando el gobierno venezolano, que a pesar, repito, coincido contigo abiertamente, que esto es un problema del Estado, que esto es un problema de todo el país, que esto es un problema que nos incumbe a todos los venezolanos y que no podemos ser mezquinos ni podemos ver la política en términos minúsculos, sino en términos del interés nacional. También es cierto, pero es que el problema es que el gobierno no ofrece ninguna posibilidad, no hace un llamado, no busca a aquellos que conocen por razones ideológicas, por razones de una, digamos, una politización extrema de la política exterior como actividad profesional seria y responsable. Y entonces Venezuela puede ir a una discusión con Guyana, sin embargo no tiene los instrumentos con quienes discutir. Bueno, pero entonces aquí es importante justamente este programa, es importante que estemos aquí académicos y en este caso también que tienes tu doble rol de tu experiencia diplomática, que estemos discutiendo este tema y lancemos una propuesta. Sí. Creo que es importante en este momento del lado del gobierno que se lance la posibilidad de crear una comisión presidencial amplia, donde se llamen a los diferentes sectores del país y sobre todo a las dos grandes fuerzas políticas, eso incluiría por supuesto a la Mesa de la Unidad Democrática, pero a todos los factores de la oposición y a los mejores grupos humanos, que lo hay talentosísimos, también digamos, en estas comisiones que dedicadas a la reflexión desde la academia, desde el mundo político, desde todos los sectores, para intentar buscar esa posición común, conformar un equipo negociador sin importar los colores políticos y en ese sentido reivindicar el valor del Acuerdo de Ginebra. Claro. Y además tomar otras medidas importantes como la búsqueda de ese buen oficiante que no tenga, digamos, ninguna sombra ni ningunos vínculos que pueda tener veleidades con la posición guyanesa. Claro. A mí se me ocurre, y lo he citado en algunos foros y en algunas entrevistas que me han realizado, la posibilidad de un Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, que tiene una dilatada experiencia diplomática, que es un diplomático además con una preparación y una credibilidad. Y conoce bien el tema además. Y conoce que pudiera ayudar a avanzar en este tema. Entonces, creo que eso es lo que cabría aquí y que esa comisión presidencial donde los diferentes factores del país converjan,
se intente a partir de allí tener una reivindicación de lo que es un asunto tan sensible, no solamente para esta generación, sino para las futuras generaciones que vienen por delante. El problema es que muchas veces la política se ocupa de elecciones en elecciones, pero tú sabes muy bien que los estadistas tienen que ver de generación en generación. Sí, bueno, eso y lo decía esta es la hora de los estadistas. Churchill, el gran estadista, es el que se ocupa, no que se preocupa por Así las es. elecciones, sino por las generaciones venideras, las políticas que promuevan el interés y el beneficio para las generaciones venideras. Volviendo al tema de la búsqueda de un mecanismo de solución pacífica de conflictos, bueno, personalmente no hay un conflicto entre Guyana y Venezuela, hay simplemente una situación de tensión, un problema de interpretación de los acuerdos de Ginebra y claro, detrás de ello está todo el interés nacional guyanés por hacer valer, por maximizar sus oportunidades y su presencia en la zona, de tal manera de concluir en su beneficio pues el cierre pues, de la discusión sobre el territorio de Esequibo. Y bueno, y Venezuela, quien de alguna manera un tanto intermitente, una vez irresponsable, otras veces muy alocadamente e imprevisible, que ha actuado frente al tema guyanés, y hoy en día encontramos los resultados de esa mala praxis diplomática y de esa mala praxis política fundamentalmente. Y bueno, hoy nos encontramos, estamos como una gallina buscando hacia dónde vamos a colocar los huevos. El caso es que personalmente hay experiencias que se están dando en el mundo con las cuales yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo en el caso particular de Rusia con Crimea. Rusia actuó sobre Crimea porque no iba a aceptar a dejarse arrinconar por el atlantismo, por Occidente, por la OTAN, y dio ese paso y eso fue muy mal interpretado y bueno, se ha generado una situación de conflicto en Ucrania, con Ucrania y que bueno, todo el mundo hoy pone el grito en el cielo por ese drama, por esa guerra, muy lamentable por demás, porque se pierden vidas humanas. Sin embargo, si uno observa con ojo crítico y observa correctamente, el problema está que más allá de la etiqueta que uno le pueda poner a Putin o a Obama u otro, Putin está actuando de conformidad con su interés nacional, no dejarse arrinconar y luego hacer valer su presencia. Palabras no son mías, palabras son de Henry Kissinger, que esa es su esfera natural de influencia. Y entonces es explicable que Putin actúe desde ese punto de vista sobre Ucrania, conquistando Crimea, que según ellos era de ellos, siempre fue de ellos, y que por una veleidad por parte de Khrushchev se la donó en el marco de la Unión Soviética a Ucrania y luego Yeltsin, cuando se firma el divorcio de la Unión Soviética, no contempló que Ucrania, allí estaban colocadas las bases navales nucleares de Rusia. En todo caso, lo que quiero destacar es que en política, y creo que tú estás allí de acuerdo conmigo, las acciones que se tomen deben responder siempre al interés nacional en política exterior. Y si Putin lo ha hecho, China, que está tan de moda, también lo está haciendo frente al mundo del sudeste asiático. ¿Y por qué Venezuela no observa, y debe observarlo definitivamente, con realismo, su postura en el mundo ante el mundo frente a Guyana? Sí. Nos quedan 3 minutos. Bueno, una apretada síntesis, ¿no? Te has referido a muchas cosas. En el tema efectivamente, de Putin con respecto a Ucrania, nosotros podríamos hablar de interés nacional por un lado. Evidentemente, Putin recela de todo lo que es la ampliación de la OTAN hacia sus fronteras, pero además hay otro elemento importante que por el cual ahí creo que Putin también está vinculado a esa doctrina eurasianista que lo lleva a una suerte de revisionismo y a solamente ver Occidente como un enemigo, lo cual pierde flexibilidad en la política exterior y el realismo invita a la flexibilidad. También entonces cierto, no necesariamente tendríamos que ver esa postura de Putin en el caso ucraniano como solamente realista. También hay unos elementos ahí ideológicos importantes. Venezuela, desde luego, volviendo al tema de Guyana, tiene que comportarse de manera realista, tiene que seguir sus intereses. Eso no significa en modo alguno que Venezuela se tenga que comportar similar a lo que hizo Putin en Crimea, ni mucho menos, sino que aquí lo que cabe, como insisto, es unidad entre las fuerzas políticas, intentar mantener nuestra posición, defender nuestros intereses, ser firmes al respecto, buscar ese negociador, solicitarle al secretario general de Naciones Unidas que nombre a ese buen oficiante, además, es decir, que tendríamos tener un negociador a tiempo completo del lado venezolano, pero también solicitarle al secretario general de Naciones Unidas que nombre ese buen oficiante e intentar ahora, con ese interés que tiene Guyana en buscar acceder a esos recursos de petróleo y gas que están en las zonas marítimas,
que ceda y se ponga realmente a discutir el diferéndum en tierra. Porque si bien es cierto que los buenos oficios tienen prácticamente varias décadas digamos, en ejercicio, lo cierto es que esto ha ocurrido porque Guyana reiterativamente ha intentado no negociar, sino estar abriendo un capítulo cerrado, como fue el laudo arbitral de París, que eso justamente es lo que venía a resolver el tema del Acuerdo de Ginebra. O sea que Guyana reiterativamente es la que no ha querido negociar, pero ahora sí que tendría interés en hacerlo. Paradojas de la vida. Un gobierno que ha sido tan lénico, bueno, tan irresponsable, hoy actúa felizmente con una seriedad. Bueno, queridos amigos, creo que ha sido muy interesante el programa. Esperamos verlo en otras oportunidades. Nos veremos en la otra próxima semana en su programa Geopolítica 2.0. Muchas gracias.